mi nombre es Olga Lucía Conde, desde Neiva, Huila, Colombia. Antes de iniciar la sustentación de mi tesis, quiero dar las gracias, en primer lugar, a la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, UNIEDPA, por haberme permitido realizar este doctorado desde mi ciudad, Neiva, Huila. Para muchas personas como yo, sería muy difícil y tal vez imposible realizar un doctorado, y con la UNIEDPA estamos culminando este proceso. Gracias a la rectora doctora Samirna Dawara, al doctor Manuel Castro Pereira, coordinador del comité doctoral, y a mi tutor magíster Rodolfo Ruiz. El título de mi investigación es Política Institucional de Bienestar Universitario sobre el Acoso Sexual desde una perspectiva andragógica, caso Universidad Surcolombiana de Neiva, Huila, Colombia. Planteamiento del problema. Sabemos todos que las universidades no son ajenas a los momentos cruciales por los que pasa un Estado. La población de una universidad es el reflejo político, social, económico y axiológico de una sociedad. Y en países como Colombia, que están en un proceso de posconflicto y tras años de guerra y de violencia, se visualiza de muchas formas. Por ejemplo, mediante el maltrato entre iguales por abuso de poder, exclusión social, menosprecio, abuso sexual, que es uno de los temas centrales de este estudio y es considerado como todas aquellas acciones que una persona o un grupo de personas dirige a otras sin su consentimiento y reflejadas mediante caricias inadecuadas, exposiciones directas a la pornografía, vejaciones, chistes de mal gusto, miradas malintencionadas, comentarios obscenos, entre otros. Sabemos que la mayoría de los países latinoamericanos somos el resultado de una cultura machista y patriarcal. Por ejemplo, la mujer sigue siendo víctima y para colmo de males la acusan de ser culpable de ser acosada sexualmente. No por ello debe ser justificado ni aceptado socialmente este hecho. Por esto han surgido diferentes movimientos sociales que insisten en la equidad, que insisten en que se reconozca que la desigualdad ha sido construida y que no es natural, que proponen acciones concretas para lograr la paridad. Entonces, no es descabellado pensar que en razón a este machismo y agresividad propiciada entre los habitantes de un país con años y hasta décadas de violencia, resulte notorio que una de las formas de acoso escolar precisamente se haga referencia al acoso sexual. Y ante este, ni los centros universitarios, ni la sociedad en general, ni el Ministerio de Educación han definido una respectiva y coherente reestructuración de los planes curriculares. Entonces encontramos diferentes ambientes de acoso sexual en las personas adultas en las universidades. Por ejemplo, el abuso sexual en los campos universitarios es un problema frecuente que por lo general las víctimas no denuncian y que incluye cualquier actividad sexual no deseada, desde el manoseo hasta la violación. El abuso sexual es común entre estudiantes de sexo femenino de todas las edades, razas y grupos étnicos. De igual manera, el acoso sexual es común en el campus universitario entre personas adultas. Las personas que no hacen parte de los grupos heteronormativos tienen más probabilidades de sufrir acoso sexual que las que pertenecen a estos grupos. Las mujeres abusadas sexualmente pueden padecer depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, pero también
pueden tener dificultad al denunciar el abuso y no obtener la ayuda correspondiente por la universidad. En muchos casos, muchas de estas personas tienden por abandonar sus estudios. La línea acogida para plantear y desarrollar la investigación que presenta esta tesis y que se ubica entre las señaladas por la Universidad Interamericana de Educación a Distancia, UNIEDPA, es la denominada andragogía y se aprecia en la Universidad Surcolombiana, sede Neiva, capital del departamento del Huila, ubicada en Colombia. Formulación del problema. Entonces, ante lo planteado anteriormente, surge el siguiente interrogante. ¿Será que existe la necesidad de contar con una política institucional de bienestar universitario con la cual se contribuya a la reflexión del tema del acoso sexual en la Universidad Surcolombiana, para vincularla con el diseño de una posible ruta de reformulación a sus políticas de bienestar universitario que la educación superior exige, en términos andragógicos, un currículo enmarcado en el respeto hacia el otro? A partir del siguiente interrogante surgen los siguientes objetivos. Objetivo general de la investigación: diseñar una política institucional de bienestar universitario sobre el acoso sexual desde una perspectiva andragógica para la Universidad Surcolombiana de Neiva, capital del departamento del Huila, Colombia. Y se derivan los siguientes objetivos específicos: caracterizar la andragogía como base de la educación superior, identificar las relaciones existentes entre andragogía y universidad, identificar las políticas y estrategias de enseñanza-aprendizaje del adulto, describir las políticas de enseñanza-aprendizaje del adulto con respecto al bienestar universitario, señalar la evolución de los planteamientos andragógicos construidos alrededor del acoso sexual presentado en las universidades, caracterizar el acoso sexual entre personas adultas, reconocer la presencia del acoso sexual en las universidades de América Latina, señalar la victimización por acoso sexual padecido por las mujeres adultas en el ámbito universitario, reconocer las respuestas ofrecidas en el ámbito universitario al acoso sexual y su relación con la andragogía, y diseñar a modo de propuesta una política institucional de bienestar universitario frente al acoso sexual desde una perspectiva andragógica para la Universidad Surcolombiana. Marco teórico: evolución de los planteamientos andragógicos. Para abordar la investigación fue necesario documentarnos de estudios e investigaciones realizadas para fortalecer el trabajo investigativo. De tal manera que tomamos entonces los estudios investigativos realizados por los siguientes autores. Tenemos a Gil y Silva en el 2005, desde Estados Unidos, con su libro Sorteando la línea, acoso sexual en el campus universitario. Las autoras de este libro revelan que las universidades deben esforzarse por fomentar un clima escolar libre de prejuicios y hostigamiento para garantizar la equidad y la igualdad en relación a las oportunidades académicas. De igual manera, las autoras plantean que gran parte de los estudiantes de educación superior, por lo menos en su país, vivencian algún tipo de acoso sexual mientras están en el claustro universitario. En el 2010, Castaño, Castrillón y otros en Colombia, con su estudio Acoso sexual en la comunidad estudiantil de la Universidad de Manizales,
Por el contrario, en este estudio se observa que a pesar de que la frecuencia con la que se presenta el acoso sexual en la Universidad de Manizales, allí en la Universidad de Manizales no es tan alta como en otros establecimientos de educación superior, y que este es un problema por el cual la universidad no debe intervenir. En el 2013, Buquet, Cooper, Mingo y Moreno, desde México, con el libro Intrusas en la Universidad. En este libro develan que aún se tejen condiciones de desventaja para muchas mujeres, no solo cuando ingresan a la universidad, sino al graduarse e incluso al desempeñarse como profesionales. En el 2014, Gómez Camargo y otros en Colombia, con el estudio Salud Sexual y Reproductiva en los estudiantes universitarios. En este estudio nos muestran que en las universidades oficiales de Latinoamérica, en especial en las localizadas en las que se da el posconflicto, es mayor la conciencia académica en torno al acoso sexual que en las que este tipo de proceso no ha transcurrido. También se revela que es notorio un predominante silencio de las víctimas del abuso sexual. Gómez, Sánchez y Arévalo Rodríguez, en el 2015 también en Colombia, con su estudio investigativo Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Salud Sexual y Reproductiva en Estudiantes de Pregrado, nos muestran como resultado con este estudio que las oportunidades académicas y laborales de los profesionales en potencia se ven menguadas por conductas vinculadas a estilos de vida de los adultos jóvenes, en las cuales se encuentra el acoso sexual. Y en el 2017, Garrido, desde Chile, con su estudio Tu piropo me violenta, muestra que en las universidades se presentan relaciones de poder que connotan a su vez tipos de hostigamiento, generalmente de parte de hombres a mujeres. De acuerdo a las bases teóricas y a los antecedentes de la investigación y analizándola desde el punto de vista andragógico, podemos pensar que las personas adultas llegan a la universidad con el firme propósito de progresar académicamente como seres humanos y como futuros profesionales. Y en este sentido, la andragogía ratifica que el adulto también tiene la capacidad de ser educable y quiere un aprendizaje para la vida. La mayoría de la población estudiantil en la universidad es adulta, lo que conlleva a que exija que en los planes curriculares se implemente la teoría de la educación andragógica. El aprendizaje del adulto está orientado a la solución de problemáticas reales de su día a día, más que la adquisición de conocimientos abstractos. El acoso sexual continúa siendo una brecha que no permite disminuir la desigualdad que se establece entre hombres y mujeres universitarios. Ahora miremos la metodología del trabajo investigativo. La presente investigación se sostiene sobre un paradigma interpretativo y desde un enfoque cualitativo, aunque complementado desde lo cuantitativo para lograr la obtención de la información inicial. Esto en razón que la finalidad es comprender e interpretar mediante el análisis documental consultado una serie de elementos que permitan una mejor aproximación y abordaje del acoso sexual.
La metodología es de propósito definido, porque precisamente el objetivo es lograr diseñar una propuesta de política institucional de bienestar universitario alrededor del caso del acoso sexual y desde una perspectiva andragógica para la Universidad Surcolombiana. El diseño metodológico cuenta con dos fases. La fase 1, que no es otra cosa que la revisión de antecedentes, documentos y los postulados teóricos de los cuales nos apropiamos para darle peso a una propuesta de política institucional de bienestar universitario para la Universidad Surcolombiana frente al acoso sexual y desde una perspectiva andragógica. Y la fase 2, por su parte, solo se concibe a través de la descripción e interpretación de los datos obtenidos por parte de los actores representativos como una oportunidad para proponer una alternativa de solución a las vivencias de dichos sujetos, en este caso, estudiantes de la Universidad Surcolombiana. La población. Se aborda el presente estudio teniendo como población o universo a los estudiantes adultos pertenecientes a los diferentes programas de pregrado de la Universidad Surcolombiana con sede en Neiva. Se trata de 25 carreras ofertadas en dicha sede. Se tomó una población de 779 estudiantes que corresponden a los 19 programas de pregrado seleccionados como representatividad de la muestra, cada uno con 41 matriculados, y se considera una muestra de 258 estudiantes. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Entonces utilizamos las cartas asociativas. Es un formato impreso donde se encuentran las expresiones acerca de las manifestaciones invisibles del acoso sexual en la Universidad Surcolombiana. Y el otro instrumento fue la aplicación de encuestas aplicadas a estudiantes que ya hayan cumplido 18 años de edad. En el cabezado de la misma se define el propósito de la investigación y se asume que al diligenciarla se señala el consentimiento informado para participar en el estudio, indicando que la intención de resolverla es netamente académica, voluntaria y confidencial. Además, con objeto de garantizar al máximo el anonimato, únicamente se solicita a quienes deciden diligenciarla sus datos de sexo y programa académico a que pertenecen. El cuestionario diseñado cuenta con 3 secciones. La primera, comportamientos propios de chantaje sexual. La segunda, acoso sexual de componente comunicativo. Y la tercera, pretende evaluar el acoso sexual desde el componente físico. Ahora, ¿qué resultados llegamos con esta investigación? Tras el análisis e interpretación de los datos, podemos llegar a los siguientes resultados de acuerdo a los instrumentos aplicados. Primero, la carta asociativa. Se entregaron 266 cartas correspondientes a 19 programas universitarios, 14 hojas por programa. De estos, 258 formatos fueron diligenciados por estudiantes con los siguientes rangos de edad. 122 estudiantes tienen una edad entre 19 y 23 años. 36 entre 29 años o más. 98 entre 24 y 28 años de edad. Y solamente 2 que tienen 19 años de edad. En torno a la caracterización de los comportamientos de interacción social, de contenido sexual y de acoso sexual en el ámbito universitario, estos fueron los hallazgos. En la categoría 1, comportamientos considerados como adecuados entre las personas adultas. Entonces,
En la universidad las personas adultas consideran como adecuados los siguientes comportamientos, insinuaciones o propósitos sexuales directas o indirectas. El cibersexo, el sexting, la petición explícita para mostrar partes específicas del cuerpo. Y la categoría 2, comportamientos considerados como acoso sexual. Entonces, los estudiantes consideran como acoso sexual los siguientes. En esta categoría, la mayoría de la población se inclina por considerar como acoso sexual los siguientes comportamientos. Llamadas telefónicas insistentes a la casa de la persona que no quiere una relación. Pedir explícita y repetidamente tener relaciones sexuales cuando la otra persona no quiere. Comportamiento sexual no deseado realizado en diferentes espacios de la universidad. Imágenes o mensajes sexuales ofensivos publicados en las redes sociales. Categoría 3. Intervención por parte de la dependencia de bienestar universitario. Los datos obtenidos muestran que el total de la población participante se resalta una nula o escasa intervención por parte de la dependencia de bienestar universitario en los comportamientos señalados por los participantes como propios de acoso sexual, vivenciados en el ámbito universitario entre adultos de pregrado. En los datos arrojados con la participación de las cartas asociativas se reconoce que los estudiantes no les conceden real relevancia a la agresión de tipo verbal, burlas, piropos, comentarios obscenos, dejándoles solo la importancia a las propuestas sexuales, insinuaciones, proposiciones sexuales directas o indirectas. También las cartas asociativas nos develan que los adultos, estudiantes de pregrado, tal vez alrededor de campañas de sensibilización y de la reeducación podrán reconocer que las insinuaciones o proposiciones sexuales directas o indirectas, junto a las prácticas de cibersexo y sexting, así como la petición explícita para mostrar las partes específicas de su cuerpo, pueden ser también consideradas como formas de agresión. Bueno, ahora bien, en la medida en la que se señalan que se cometen formas de acoso sexual en las instituciones de la universidad como comportamiento sexual no deseado, realizado en diferentes espacios de la universidad, con un porcentaje mayoritario, se acepta que el acoso sexual es una situación invisible que demanda el diseño de una política institucional de control, así como la implementación de estrategias de sensibilización y de educación entre los estudiantes. La presente tesis logró corroborar que los principios andragógicos elevan la autoestima y el autoconcepto del estudiante adulto. En este sentido, es importante reconocer la necesidad de diseñar una política de bienestar universitario que trate el tema del acoso sexual en un contexto como se desenvuelve Colombia. Para esto, precisamente, se propone el diseño de una política institucional de bienestar universitario frente al acoso sexual desde una perspectiva andragógica para la Universidad Surcolombiana. Esta propuesta es una política en la cual se asumen los principios andragógicos para enfocar al hombre adulto en su condición de estudiante y con ello se fortalezca su autonomía en la necesidad que tiene de ser tratado el adulto en esta dimensión. Muchas gracias.